Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a estar sacando todas las recompensas que podamos gratis, incluida una que es paga. Vamos a usar un truco que es completamente legal. En este caso vamos a sacar el Caco Demon, que es este demonio que viene con el evento de Doom. Para poder sacarlo, como dice las instrucciones del juego, tenemos que usar dinero de verdad para comprar algunas de estas ofertas de orbes para que nos dé el demonio. Pero haciendo lo siguiente, lo van a sacar de una manera gratis. Primer paso, van a ir a su navegador preferido, van a poner la palabra Battle.net y van a elegir la primera opción y vamos a entrar a la página de Blizzard donde se encuentra todos sus juegos y también sus tiendas oficiales. Si ustedes quieren comprar algo del juego, este es el único sitio legal y confiable para hacerlo. Cualquier compra afuera de otra página es ilegal. Acá tenemos todos los juegos, tenemos Warcraft, tenemos Diablo, Overwatch, Hearthstone, Starcraft, Call of Duty y más. Después de entrar a esta página van a ir donde dice cuenta y van a darle iniciar sesión. Luego irán a la opción del juego que les interesa, en nuestro caso va a ser Diablo Immortal, le hacemos clic, nos va a cargar la tienda con los precios de los objetos de los diferentes paquetes que nosotros tenemos. Ahora, nosotros vamos a canjear esta oferta gratuita. En mi caso, como ya lo canjeé, ya me dice que está en biblioteca, pero a ustedes, si no lo canjearon, lo va a aparecer disponible. Y en caso que ya lo hayan reclamado, cuando no estaba activo el evento, van a tener que esperar 11 horas. Acá le dice el tiempo que se reinicia la tienda. Los días jueves vamos a tener una recompensa gratuita en este sector que va a ir rotando. Esta recompensa, una vez que ustedes reclamen en la página, le va a aparecer directamente en el juego en el correo. Una vez que lo reclaman del correo, vamos a ir a la opción de el evento que es Reino del Slayer. Acá tienen la opción de entrar en esta parte y tenemos donde dice Arsenal del Slayer. Van a entrar a esta opción y una vez que hayan hecho los pasos que les mostré, van a ver que esta opción aparece brillante. Le hacemos clic y dice recompensa que obtienes si desbloqueas paquete por tiempo limitado u orbes eternos en la tienda. Y ustedes hicieron los pasos que le acabo de mostrar, sacaron gratis esta recompensa sin comprar ningún orbe en la tienda. Le vamos a dar reclamar y aparece que se desbloqueó la transfiguración y nos pregunta si queremos equiparlo. Le vamos a dar aceptar y ya tenemos nuestro demonio desbloqueado de una manera gratuita. En este caso le vamos a dar transfigurar. Transfiguración exitosa y ya lo tenemos con nosotros. Pueden ver que tenemos el demonio de una manera gratuita. Y antes que se preocupen por este método que sacamos de manera gratuita, esto ya pasaba con el can núcleo anteriormente y es algo que no arreglaron y imagino que lo dejaron a propósito, nunca lo solucionaron, así que no tienen por qué preocuparse. Ya tienen su demonio gratuito, así que vamos a pasar al siguiente paso, que es el código. El código es el siguiente. Salió de una manera anticipada el día de ayer, así que no está disponible, pero ya sabemos que este es el código, así que para reclamarlo vamos a ir a la opción del engranaje y vamos a ir a la parte donde dice cuenta. Acá vamos a dar la opción que dice canjear y vamos a escribir el código que le mostré. En este evento el código es Read and Tears. Vamos a darle canjear y va a decir canje exitoso, revise tu casilla de correos para recibir tu regalo. Vamos a darle confirmar y vamos a revisar qué es el regalo. Vamos al correo y dice tu código se ha reclamado y vemos que es una cimera legendaria y tenemos dos cimeras raras, un conjunto legendario misterioso, tenemos 3 aguamarinas y 3 zafiros. Vamos a darle recolectar y ya lo tenemos en nuestro inventario. En algunos dispositivos no vamos a encontrar que la opción de canjear código no aparece y para eso tienen esta página que le voy a dejar en la descripción de este video. Acá nos muestra las indicaciones para canjear.
tenemos que tener el juego actualizado, tenemos que introducir el código del canje y esta, la opción 3, es la más complicada. Por eso tiene para apretar. Vamos a ir acá y nos muestra la guía que tenemos que hacer, que es apretar el botón, luego vamos al engranaje y tenemos este código que sería como la identificación de nuestra cuenta. Eso lo pondrán acá en el medio y acá arriba van a poner el código. Después van a seleccionar el servidor, que acá van a tener que tener mucha paciencia. Si ustedes no saben qué servidor pertenecen, pueden hacer lo siguiente: ponen abandonar partida, van a aparecer en el menú, van a apretar la X y luego vuelven al inicio del juego. Para saber más precisamente, pueden poner acá donde dicen mis héroes. Acá directamente aparece todos sus personajes creados y abajo el nombre del servidor. El uso horario, que le ayuda a saber la región. Por este uso horario sabemos que es de Europa, pero de igual manera le va a marcar cuando pasen por acá. América del Norte no hay ninguno marcado, América del Sur, y en Europa sí está marcado. Este es nuestro servidor. Lo buscan y lo completan con mucha paciencia porque acá está dividido por idiomas y le van a dar enviar. En mi caso no va a funcionar porque ya reclamé la recompensa. Después tendrán el mercado fantasma. Acá solamente tienen una tirada gratuita. Quiero explicarles que el mercado fantasma no funciona por suerte, sino que cada recompensa tiene una diferente probabilidad, siendo la más complicada obviamente el skin legendario. Para saber las probabilidades que tienen de sacar un objeto, pueden ir a este sector que están las reglas de este evento. Van a ver que el premio más codiciado, conjunto del caminante del infierno despiadado, que es el skin legendario, tiene solamente un 0,13% de salir. Es demasiado poco, casi imposible de sacarlo, pero igual hay gente que dice que le ha tocado en las primeras. Acá tenemos los distintos porcentajes, siendo el más potente y con más número destrozar y desgarrar, que este es el emote especial del evento que se encuentra acá. Si yo le doy la tirada gratuita, tenemos un 60% que salga este emote, y el segundo y el tercero, que tiene más probabilidad, son las armas, los cosméticos que se encuentran acá. Si nos sale alguna de esas tres opciones, es que ya tuvimos demasiada suerte. Vamos a tirar la primera tirada gratuita y la única que haremos en esta cuenta. Vamos a ver qué es lo que nos da. Tuvimos bastante suerte porque no vino un arma, que eso ya era un 15%. Le damos a aceptar y eso es lo que yo le quiero mostrar. Una vez que ustedes sacan algo, ya queda inhabilitado y van a ver que las reglas cambian la probabilidad de los conjuntos. Ahora el emote, como no salió a la primera, ya es un 71,19%. Y así, a medida que ustedes van desbloqueando, irá cambiando los porcentajes. Ahora, para sacar este cosmético es en total 11.000 orbes, haciendo un valor de 153 si es que compran directamente del juego. Pero en este momento, ahora tengo entendido, corríjanme si me equivoco porque voy a hacer cálculos rápidos, que podemos sacarlo mucho más barato porque tenemos más orbes al mismo precio. Tenemos que llegar a 11.000 orbes. Compraremos la oferta de $100, que son 8.000 orbes. Después vamos abajo y elegiremos la oferta de $25, que son 1.825 orbes. Luego la siguiente de 725 orbes por $10. Y luego la de 350 por $5. Después elegiremos dos veces esta opción de 70 orbes por $1. Esto nos daría un total de $142 en sí, porque aumentaron los orbes de la tienda, de la página. Tenemos un mercado fantasma $10 más barato de lo que era antes. Lo que tienen que recordar es que este es un cosmético no solamente para su clase, sino que si ustedes deciden cambiar de clase, que lo pueden hacer cada 24 horas sin ningún tipo de penalización, los ítems se convierten, no pierden absolutamente nada. Y cuando se cambien de clase, este cosmético, que es legendario, también va a cambiar según la clase, de manera ilimitada. Y acá en el menú pueden ver cómo le queda a cada una de las clases que hay en el juego. Volviendo a los familiares, el caco demonio ya lo desbloqueamos de manera gratuita. Ahora Serrat van a ver que está en la parte del mercado, porque acá tenemos recompensas por extracciones, es decir, cada vez que extraemos aquí. Para llegar a Serrat
van a tener que llegar a la extracción número 7. Pero primero tenemos el portal por 2 extracciones, tenemos un emote por la extracción número 6 y en la 7 tenemos la mascota. Y en la número 8 tenemos este portal. Para llegar a esa mascota tienen que llegar a la extracción número 7, que ya es 3310 orbes. Pero si van a buscar el mercado, yo les recomiendo que hagan la oferta que yo les mostré para que puedan desbloquear todo, porque si hacen tiradas parciales esperando a tener suerte van a terminar gastando mucho más porque van a hacer compras individuales. Es mejor si tienen todo el presupuesto y no se van por la suerte. Volviendo a los eventos, tenemos aquí la nueva gema legendaria. Tenemos también objetos que se van desbloqueando con las tareas del evento. Tenemos cimeras legendarios, objetos de conjunto verde y objetos legendarios. Esta parte de arsenal, que ya reclamé la gema de 2 estrellas, les recomiendo que guarden. ¿Por qué van a guardar esto? Hasta llegar a nivel 1400, porque en la próxima dificultad, que va a ser dentro de muy poco, recuerden que el nivel de servidor va subiendo 10 niveles por semana, así que la próxima semana se va a poder llegar a 1400 de una manera más sencilla, y para llegar mucho más fácil será la siguiente. Guardaremos estas recompensas para el nivel 1400, pero si usted es alguien que recién está subiendo en el juego, reclámela, no la espere. Esta gema le van a dar una copia gratuita en la pestaña del evento y también la pueden comprar en el mercado. También la podrán fabricar en el joyero por tiempo limitado mientras dure el evento. Necesitan 41 copias para poder subir a nivel 10. El efecto de esta gema sufrió una actualización. Ahora infligir daño al enemigo con la vida por debajo de un 30% te permite causar una matanza, lo que inflige 50% del daño base, que aumenta a medida que la vida del objetivo se va reduciendo hasta un máximo de un 100%. La matanza no puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos. Los enemigos aniquilados en un segundo tras la matanza otorgan ira del Slayer, que aumenta el daño y la velocidad de movimiento en un 0,75% durante 10 segundos. Ira del Slayer se acumula hasta 6 veces y matar a un jugador concede las 6 acumulaciones instantáneamente. Estos son los valores de la gema. El primer efecto, que es el daño, a nivel 1 tiene 50%. Después vemos que a nivel 10 el máximo sería 120%. Su segunda habilidad, que es acumulativa de daño y movimiento, a nivel 3, que es cuando comienza a aparecer esta habilidad, es de un 0,75%. Y después a nivel 10, que es el nivel máximo, es de un 3% acumulativo. Recordemos que esto se puede acumular hasta 6 veces. Entonces este segundo efecto, el máximo sería un 18%, que si suman al primer efecto calculando el daño sería un 138%, que es bastante, que sería una de las gemas más prácticas para hacer agricultura de mundo abierto de una manera mucho más eficaz y más rápida en el juego. Lo voy a subir a nivel 3, que es donde adquiere todos sus efectos, para que puedan ver la animación y cómo funciona. Cuando van a la fisura antigua también aparece el efecto de cómo funciona la nueva gema. Y también le va a ofrecer un evento para poder buscar mucho más fácil la nueva gema. Esto es novedoso porque esto solamente se daba con las gemas de 5 estrellas, y esto quizás solamente sea cuando hay colaboraciones especiales con otro juego que siempre viene con una nueva gema de 2 estrellas. Si quieren buscar la nueva gema de 5 estrellas, eligen esta opción, y si quieren buscar la gema de 2 estrellas, eligen esta. Y si no quieren ninguna de estas, eligen la última opción. Voy a matar monstruos para poder mostrar el efecto. Cuando matemos van a ver que nos ponemos de color rojo y se acumula muy fácilmente, especialmente en un lugar como fisura antigua. Van a ver que tenemos acá 6 acumulaciones de ira del Slayer. Gemas como estas son muy útiles, así que si ustedes buscan hacer el mayor daño en la parte PvE sin usar dinero en el juego, tienen que ir por este tipo de gemas. Esta es muy recomendable, le doy mi aprobación, y si pueden conseguir 41 copias para subir a nivel 10 para sumar daño en PvE, le va a servir mucho, especialmente para un farmeo rápido, especialmente por todos lados, pero como aumenta mucho daño también sirve contra jefes, así que completamente aprobada esta gema. También quiero recordarles
que cualquier lanzamiento que hagan en este evento va a sumar puntos en ímpetu de Leviatán. Y también vamos a tener el evento por tiempo limitado, que es Flagelo de la supervivencia, pero versión Sledger. Tienen que hacer clic acá. Y acá pueden sacar las recompensas que hay por iniciar sesión, derrotar 50 monstruos, cosas muy simples que lo hacemos de la manera cotidiana, y con estos puntos van a seguir desbloqueando lo que sería esta senda de recompensas, que recuerden las recomendaciones que dimos sobre esto. Y para entrar al evento especial solamente tienen que apretar ir y van a ir automáticamente corriendo para el lugar. Esta es una versión diferente a lo que tenemos acostumbrados, pero se juega de la misma manera. Nosotros solamente movemos nuestro personaje y ataca de manera automática, y cuando subimos de nivel nos va a dar a elegir varias habilidades que en este caso están con temática de la colaboración de Doom. Aparecen las habilidades tradicionales y también aparecen las habilidades especiales, que las especiales de este evento son mucho mejor, así que es recomendable que elijan esas. Este es un evento muy bueno que hacer cuando se cambian de clase, porque directamente no usan los legendarios de la clase, sino que solo eligen las habilidades dentro del juego y buscan hacer estas tareas. Cada tarea que completen es un legendario gratuito que el juego le va a dar, más los legendarios, el logro y la experiencia que consigan a ir desbloqueando los modos de juego. El modo infinito no se asusten porque no es infinito, generalmente dura entre 15 a 20 minutos hasta que llegan al jefe final. Por lo general era el carnicero, pero en esta versión va a ser el ciberdemonio. Vamos a hablar de lo que sembró polémica estos días, el cambio de balance que sufrió el mago y el Tempest. Más el mago, la gente está muy enojada, con antorchas y todo, pidiendo por qué hicieron este cambio en el mago si lo anula tanto cuerpo a cuerpo como distancia. Si los nuevos legendarios del mago no son buenos, el mago sería la peor clase actualmente, tanto en la parte PvE como en la parte PvP. Así que hay que tener mucha fe en que los nuevos legendarios harán algún cambio. Pero por el momento la gente está muy enojada porque no se explica este cambio, porque no era una de las clases que estaba más fuerte arriba de todos, por lo menos en nuestro servidor. En la parte del continente asiático es mucho más diferente porque ahí sí estaba muy fuerte. Pero para mí sí es injusto este debilitamiento al mago y me gustaría que le pusieran más habilidades de larga distancia. Y el otro que sufrió cambio de balance es el Tempest, que anteriormente era una de las peores clases PvP, y ahora si esta debilitación del mago continúa, va a ser la peor del mago y después va a seguir esta. Si bien los cambios, por el momento mi otra cuenta está en esta clase y estoy probando los cambios que sufrió, pero no hay mucha diferencia en la parte PvP. No creo que sean suficientes para poder impulsar la clase, pero necesito hacer más pruebas y también esperar los nuevos legendarios. También quiero escuchar su opinión, así que la dejan en la caja de comentarios y no olviden dejar su me gusta y de suscribirse al canal. Nos estamos viendo en el siguiente video y ya están completamente informados, y aprovechen sus recompensas gratuitas.